Y Así esta segunda avanzamos. parte tiene que ver con las recomendaciones de tratamiento y va a empezar la doctora Elisa Cabeza, que es grado 2 de nuestro servicio, enfocada en las novedades en la coinfección de tuberculosis y VIH. Adelante, Elisa. Bueno, vamos de lleno a las recomendaciones. Siguiente. Bien, una de las primeras recomendaciones que queríamos discutir es sobre la dosificación del tratamiento antituberculoso. Esto es sobre todo enfocado en pacientes con coinfección con VIH. La recomendación de la OMS dice que el régimen de dosificación 3 veces por semana no se recomienda en la fase intensiva, que eso parece estar bastante claro, ni en la continuación del tratamiento, y el régimen diario sigue siendo la frecuencia recomendada. Esta recomendación ya está en la recomendación previa de la OMS del año 2010 y hacen especial énfasis en eso. ¿En qué está basada esta recomendación? Básicamente en un metaanálisis y en una revisión sistemática que incluye la guía, en la cual la dosificación intermitente se asoció con mayor riesgo de fracaso y recaída. Esto sobre todo hace especial énfasis en la fase intensiva, que obviamente no se recomienda, y en los pacientes VIH positivos se desaconseja la dosificación intermitente y hace especial énfasis en esta subpoblación, incluso durante todo el tratamiento, y sobre todo por las interacciones con la terapia antirretroviral y con otros fármacos que pueden estar recibiendo esta subpoblación, y porque se trata de una población vulnerable en la cual la pérdida de una dosis en la terapia de continuación 3 veces por semana puede significar el mayor fracaso y recaída. Entonces cierra diciendo que se anima a todos los países a utilizar dosis diarias, tanto en la fase intensiva como en la de continuación. Chan. Chan, chan. No, el comentario es que, digo, creo que la lucha tiene que hacerse de cargo del cambio de la pauta, porque si ustedes van a las guías, dice 3 veces por semana la fase intermitente o diario, y el 3 veces tiene que volar. O sea, lo que hay que hacer es, clarísimo lo que tú decís, hay que hacer un comunicado a todos los colegas que trabajan en la lucha y los que no trabajan también, de que pasa a ser diario. En eso estamos. En parte todo este encuentro de discusión que hemos tenido a partir del año pasado nos ha llevado a esto, ¿no? Decir que, bueno, tiene que cambiar a partir del lunes, no va a ser, digo, pero tiene que cambiar, no va a cambiar, digo, tendría que haber cambiado hace un mes. ¿Eh? Bueno, y lo que me dice Gabriela que es importante que hay stock de medicamentos. No, porque ese es un tema, Claro. Claro, porque para nosotros todo esto, bueno, pero en realidad creo que es una deuda que la lucha no ha hecho el cambio, que ya del año pasado lo hablamos y bueno, no lo hemos ejecutado para que esté claro que es diario, no hay ninguna duda de lo que tú decías, es así, es un retraso que tenemos en no actualizar esto y bueno, nada, es eso. Una pregunta. ¿Habría algún otro tipo de poblaciones que se beneficiaría de que fuera diario la segunda fase? En realidad, la OMS recomienda hoy por hoy diario para todo paciente con tuberculosis. Si uno va, y hemos tenido, entre comillas, lo voy a decir, presiones de expertos y demás de ponerlo diario. El tema es que nosotros, la experiencia sale de países donde hay escasa supervisión o nula. Entonces, los países que tienen una supervisión, puede ser férrea como la nuestra, ahora con la videollamada es menos, la verdad que es mucho más accesible, más fácil de hacerlo. En realidad no, o sea, nosotros seguimos pensando que sigue siendo no válido las 3 veces por semana, es lo que hace Chile también, pero claro, son países con alto grado de supervisión. De todas formas, creo que es un capítulo que se abre porque la supervisión, como nosotros lo tenemos naturalizado, es todo es una logística, es un esfuerzo programático, porque ustedes se imaginan que supervisar por videollamado presencial a cientos de pacientes por los funcionarios, digo, la experiencia ha sido muy, muy innovadora y la verdad que tiene anécdotas de todo tipo y color, que no vamos a poner acá el caso de la videollamada, pero implica un esfuerzo importante. Entonces digo, yo creo que nosotros tenemos que abrir la cabeza al tratamiento diario, todo el tratamiento, todo. Pero en realidad nosotros, digamos, lo que nos apoyamos y lo que defendemos es que la supervisión nos da
ese background para mantener aún la norma. Pero hay que repensarlo también. Y en la opinión, una pregunta, en la opinión tuya, Mariela, bueno, o de algunos de los demás que tienen mucha experiencia en la situación epidemiológica en la que estamos, o sea, ¿tiene peso en esto de definir, teniendo en cuenta que es supervisado en Uruguay el tratamiento y efectivamente supervisado, ¿no? Cuando está en tratamiento, pero digo, con eso, o sea, tomando estas tres variables, ¿no? La situación de aumento de casos, esa posibilidad que tenemos de hoy, bueno, supervisión. O sea, ¿tendría impacto positivo en la tasa de curación? Eso? O sea, ustedes piensan, es una opinión, ya sé. No, está bien, pero además de eso, nosotros esto lo hemos venido pensando, van a haber otras poblaciones de riesgo en que le vamos a incorporar VIH, no hay duda, eso seguro que es como dice Mariela, ya se va a cambiar la pauta, en niños también, son poquitos casos, o sea que tampoco es un gran esfuerzo. Pero para lo que vos decías, tenemos analizado cuáles son, porque acá lo que nos preocupa es el abandono, ¿no? Porque justamente ya subirle tantas idas al lugar es lo que aumenta. El score de riesgo de abandono que creamos hace 3 años más o menos, evidenció bien cuáles son las poblaciones de riesgo que más abandonan. Entonces, ahí lo que implica es un soporte, que es lo que habla la OMS ahora del tratamiento integral. No es exclusivamente lo medicamentoso, la supervisión sigue teniendo mucha importancia, pero el soporte social que tiene ese paciente, porque ya sabemos que es el que va a abandonar, o sea que en ese que se beneficiaría de lo diario, es justamente el que sabemos que va a abandonar. Entonces, hasta que consigamos un soporte social que permita el acompañamiento de ese paciente de otra forma, yo creo que no va a impactar por más que lo pasemos a diario. Vamos a seguir igual. Pero en grupos de riesgo, como dijimos, VIH, eso seguro. El que va a cumplir es como decís vos, ese va a cumplir, o sea que en ese no le suma tanto que se lo pases a diario, porque además es como decía Mariela, farmacológicamente lo tenés tratado, aunque lo hagas 3 veces por semana. Esto surge en los países que no tratan, entonces lo que quieren es aumentarle el número de dosis. Si abandona a los 4 meses, te sumó mucha más dosis porque hizo 2 meses diario. ¿Tá? Pero lo que pasa es que nuestros pacientes que abandonan ni siquiera llegan a la segunda fase a veces. Abandonan la primera, cuando ya era diario. El score lo que nos hizo ver es, te lo aplico cuando te lo diagnostiqué. Es un score muy sencillo, elaborado nacional y validado a nivel nacional, que lo que hace es cuestionario y todas las funcionarias le pegan un cartel rojo, amarillo, verde. Y la verdad, el que tiene rojo, que hemos hecho cosas, antes de los 2 meses ya está abandonando. O sea que en eso no va a aumentar mucho, va por otro lado. En esos va por otro lado. Los VIH no aumentan tanto. No, lo otro es que seguimos con un porcentaje de MDR muy bajo. Yo no pasé la diapo, que es de 0,5% de todos los casos diagnosticados, y una de las razones, sin duda, que es esto, y creo que por lo que dice Zaida, en el contexto que vemos de precariedad aumentada de nuestros pacientes con mayor vulnerabilidad de todo tipo, creemos que en realidad no sería el momento de dar el paso a la no supervisión, porque digo, son factores de riesgo para la multidroga-resistencia. Y lo que sí, como todo, yo creo que que Uruguay tiene que diferenciar pacientes y hacer algo más personalizado. Lo que pasa es que a veces desde el punto de vista programático no es fácil aplicarlo, pero bueno, hay que sentarse y ver cómo. Bien, continuamos entonces. La siguiente recomendación habla sobre la duración del tratamiento antituberculoso y dice, los pacientes con coinfección, tuberculosis, VIH positivos deben recibir al menos la misma duración del tratamiento antituberculoso diario que los pacientes VIH negativos. Esto, a pesar de que la recomendación final es esa, cuando uno va a la guía y ve la puntualización que hace en la población VIH positiva, lo que se vio es un riesgo de recaída 2,2 veces mayor entre quienes recibieron 6 meses de rifampicina versus 8 meses o más. Y en base a esto, la guía, a pesar de que la recomendación es que la duración sea la misma entre VIH negativos y VIH positivos,
especifica que algunos expertos recomiendan que se puede prolongar un poco más el tratamiento antituberculoso con rifampicina más allá de los 6 meses en algunos pacientes VIH positivos, y cuando habla de qué pacientes, son pacientes con enfermedad pulmonar extensa o pacientes con menos de 100 CD4. Esto era el siguiente punto que queríamos discutir, si es que podría tener un beneficio prolongar el tratamiento en estos pacientes particularmente. Tiempo de tratamiento. Mariela, sí. Decir que eso está en las guías, y eso lo acordamos con ustedes cuando hicimos el capítulo y sigue vigente, que los pacientes con menor de 250 CD4 VIH positivos llevan 9 meses de tratamiento. En realidad, cuando uno va a la literatura, Susana desmentime, en todos lados está que hay que hacer 6 meses, 6 meses, 6 meses. Nosotros seguimos con una perspectiva por el lado de lo que tú estás diciendo, y me alegro, yo no desconocía este trabajo, necesitan trabajos que apunten a que hay una subpoblación de personas con VIH que se benefician de un tratamiento más prolongado. Eso en realidad está vigente. Por un lado, porque a veces tienen formas avanzadas de tuberculosis, tienen formas extrapulmonares y que van a 9 meses y 1 año, pero solo el nivel de CD4, aunque fuera una forma mínima, si es menor de 250, es 9 meses. Acá, me alegro de este trabajo que citás porque, bueno, nos está dando un poco la razón, una práctica que instalamos ya. Hay una pregunta, hay un pedido de Graciela Pérez de si podemos compartir el score que mencionó Gabriela, porque capaz que está bueno tenerlo, conocerlo y saber si nosotros podemos tener ese dato. Es interesante, más allá de que la lucha lo haga. Continuamos. Bien, la tercera recomendación, y esta es la más novedosa, es sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar sensible. Este nuevo régimen, que es un régimen acortado de 4 meses con isoniazida, rifampicina, moxifloxacina y piracinamida, que se recomienda en mayores de 12 años. Esto se basa en el Study 31, que fue un estudio internacional multicéntrico randomizado, en el cual básicamente pacientes que tenían diagnóstico de tuberculosis pulmonar confirmada con frotis y cultivos positivos, hubo 2 brazos, un brazo de tratamiento que recibió tratamiento convencional y el otro brazo que recibió rifampicina, moxifloxacina. Y bueno, el endpoint fue supervivencia libre de tuberculosis al año y efectos adversos medicamentosos grado 3 o más. En cuanto a los resultados de este trabajo, cuando se fueron a evaluar los pacientes curados, la retención y las reacciones adversas medicamentosas, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos brazos. Entonces, la OMS concluye que los beneficios de un régimen más corto, tan efectivo como el estándar, justificaría introducirlo en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar sensible. Ahora, esto obviamente que lo condiciona a los recursos, al acceso real a la rifampicina. La OMS refiere que el costo de la rifampicina significa el 90% del costo del tratamiento total del tratamiento antituberculoso, el aumento del número de comprimidos, y obviamente hay que valorar la epidemiología, sobre todo en los entornos en los que hay alto prevalencia de resistencia a las fluoroquinolonas. Ahora, cuando vamos al análisis por subgrupo, dentro de los pacientes VIH positivos, la población que se incluyó fue solo de un 8%, la mayoría tenía más de 100 CD4 y el 95% estaba en terapia antirretroviral. Esto es un poco distinto. Hoy Mariela mostraba nuestros números de los pacientes que tenemos en terapia antirretroviral. Tratamiento antituberculosis difiere bastante de esto. Entonces, finalmente la OMS excluye de esta recomendación los pacientes VIH positivos con menos de 100 CD4 y también la tuberculosis extrapulmonar, que como decía Mariela, varios pacientes de esta población tienen tuberculosis, presentaciones extrapulmonares. Bien. Perspectivas. Sí, que además
En realidad esto, por suerte además, venimos con la profesora Pires del Congreso de Infectología Pediátrica que terminó ayer, el argentino, y bueno, este tema también se discutió y es una cuestión de costos. Obviamente cuando los países empiezan a utilizar un fármaco, la industria obviamente va a bajar en algún momento el costo y es lo que se pretende. La limitante en este momento es el costo de la rifapentina, porque el cálculo que se realiza es para todo, cuando uno va a dar esto, decís, bueno, me quedé sin rifapentina, ahora vos te sigo con lo otro, no. Entonces es esa la limitante, ¿tá? Que es muy cara, todavía es muy cara. Cuando baje el precio parece que... Lo ponemos. Sí. Katy. Capaz que como de las personas que llevamos más años en todo esto, una recomendación, cuando hay algo costoso, porque ha habido muchas cosas costosas en este país que las hemos incorporado. Si ustedes piensan, el diagnóstico, vamos a pasar el chivo de lo que hablábamos al principio. El diagnóstico por técnicas moleculares de tuberculosis era como un imposible. Yo les digo que en el año 17-18 era como pensar, ¿no? Era difícil ese diálogo y estamos llegando. Lo que me parece que debemos de hacer los que acá decían, los que educamos, los que estamos en el tema, los que tenemos la opinión, es no decir cuando baje, porque entonces va a bajar el precio en un lugar muy lejano. Lo que tenemos que decir es que el beneficio, como estamos diciendo ahora para la tuberculosis latente, el beneficio de esto es mucho. Sigamos bregando para que lleguemos rápido. ¿Me entienden lo que digo? Es por la experiencia de la vejez de decir, no, es caro. Muchas cosas se incorporaron. La vacuna de neumococo era, como decíamos, no, nunca la vamos a tener. Y bueno, bajó, pero nosotros seguíamos diciendo es necesario. O sea que me parece que para ustedes que tienen estos pacientes en los que dedican tanto, que son tan graves, que tienen inversiones de todo tipo para que sobrevivan, hay que decir, tienen que tener lo mejor. No sé, y empezar por ellos, no sé por quién, pero por ellos. Bien, continuamos. No, creo que la visión siempre es interesante porque además no todos los medicamentos bajan de precio, incluso hay experiencias internacionales de medicamentos que han subido de precio con el aumento del costo. Medicamentos que cuando se descubre una nueva utilidad, la industria le sube el precio porque descubre que tiene un nuevo negocio. Entonces, no siempre es esa linealidad. Nosotros con el lopinavir y ritonavir es un medicamento que estuvo, creo que todo el tiempo en el mercado sin lograr bajar el costo efectivamente para la población. O sea, eso creo que, entonces capaz que está bueno pensar en poblaciones priorizadas y decir, bueno, capaz que si el costo es muy alto, prioricemos la población que más se beneficiaría o en la cual pensamos que tiene más lugar. Y en esa población incluyámoslo. No hay nada más costo efectivo que los pacientes terminen el tratamiento. Y justo de lo que veníamos hablando, si vos tenés una alternativa que con un tratamiento completo lo haces en 4 meses, tenés pacientes curados que de otra manera los tenés en la vuelta, cayendo ese 13% que cae y sigue contagiando fuera del sistema. Entonces, claro, la cuenta que hay que hacer a veces es una cuenta más grande que solo cuánto cuesta comprar el fármaco. Eso también es otra cosa que hemos aprendido, que el costo no es el precio en los fármacos de alto costo. Sí, dejar los pediatras, no terminamos más. No, lo importante además es que todos, es perfecto lo que decían, que todos podamos ir por el mismo lado y mostrar desde todos puntos de vista que el beneficio es incorporarlo, que es como decimos, porque a veces ustedes recuerdan que estos son fármacos que compra la lucha antituberculosa, porque no están abiertos para el resto y a veces desde un lugar de adentro es muy difícil llegar y convencer para que el ministerio mande presupuesto para aumentar, porque sale de ahí, pero si vemos que están muchas áreas convencidas en que esto es así, tenemos que ir todos juntos para adelante, porque incorporarlo es fácil cuando esté. Bien, seguimos. Esta es la última recomendación.
La OMS recomienda que en personas VIH positivas la terapia antirretroviral debe iniciarse lo antes posible dentro de las 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento de la tuberculosis, independientemente del recuento de linfocitos TCD4. Y esto es nuevo referente a la guía anterior. Obviamente que la excepción a esta recomendación es el compromiso meningio de la tuberculosis, que ahí los plazos siguen siendo los mismos que ya conocemos. Y la OMS, bueno, ha ido variando los plazos de inicio de la terapia antirretroviral, cada vez achicando más, acortando más esos plazos y llegando a la última recomendación en las primeras 2 semanas. A su vez quiero agregar esto del tratamiento con corticoides, que es algo que se está discutiendo en los últimos años como preventivo frente al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune asociado a la tuberculosis. Parte fundamentalmente de este gran estudio que se publicó en el 2018, en el cual hubo pacientes que recibieron prednisona y otros que recibieron placebo, del cual hubo una disminución del 30% de la incidencia de SIRI y disminuyó también el uso de corticoides como tratamiento del SIRI en un 53%, si bien no hubieron cambios en la mortalidad ni en la hospitalización. A su vez, hay otro subestudio que me pareció interesante, dado que tenemos a los compañeros de neumología. Este subestudio es un subestudio del anterior, que en realidad evalúa la función pulmonar dentro de aquellos pacientes que recibieron prednisona como preventivo frente al SIRI, y lo que se concluyó fue que los pacientes que en las primeras 4 semanas había un beneficio entre aquellos que recibían prednisona en el test de la marcha, los 6 minutos, y en la espirometría cuando midieron determinadas la capacidad vital forzada y el BEPS-1. Entonces, por lo pronto lo que concluye este estudio es que en las primeras 4 semanas podría llegar a haber también un beneficio, además de la prevención del SIRI en pacientes, siempre hablando en pacientes VIH positivos, ¿no? Con menos de 100 CD4. Los 2 estudios son con menos de 100. Muy bien. Sí, no, creo que en realidad lo de cada vez acortar el tiempo es fundamental, tanto que hay incluso trabajos que yo sé que no tienen evidencia de tratar a los pacientes para tuberculosis en lugares donde hay mucha tuberculosis, cuando se diagnostica el VIH y están muy inmunodeprimidos. Digo, no a la infección latente, a la tuberculosis, porque que no han mostrado evidencia, pero digo que acortar el plazo es muy importante. Nosotros antes a veces postergábamos mucho el inicio del TARV y eso me parece que es fundamental. El SIRI es verdad que con la tuberculosis es con lo que más vemos el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, y eso a veces genera mucha morbilidad y además muchas dificultades, porque en una situación de derrumbe inmunitario es muy difícil saber si lo que le está pasando es solo tuberculosis o tiene otra infección que puede además ser de mucha gravedad en esa circunstancia de tanta inmunosupresión. Los corticoides, sin lugar a dudas, en estos pacientes tienen un rol y hay que pensarlos siempre. No sé si siempre hay que indicarlos, pero hay que pensarlos siempre. Yo creo que ese estudio da una base como para poder indicarlo siempre, y es fantástico porque es un trabajo que muestra que usar corticoides ahorra corticoides. Digo porque parece contradictorio, pero termina siendo lo que demuestra el trabajo, que poner precozmente la corticoterapia termina haciendo que uno use menos corticoterapia. O sea, que el miedo de alguna manera, agregarle otro fármaco con sus potenciales efectos adversos también, creo que claramente logra mostrar beneficio en este subgrupo particular de pacientes donde el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune es un problema no menor y que vemos con mucha frecuencia, particularmente en algunas de las formas de tuberculosis. Yo el subtrabajo que habla de la función pulmonar, la verdad que no lo conocía ahora con Elisa, y creo que podría ser capaz que incluso un beneficio adicional. Tengo primero la palabra Sofía y Susana. Antes voy a decir algo porque tenemos muchas personas conectadas y que la evidencia científica que muestra que el inicio precoz del tratamiento antirretroviral, una vez diagnosticado el VIH o diagnosticado el VIH con una oportunista, o ya a esta altura tiene muchísimos años, en realidad más de una década, y impacta directamente en la mortalidad. En el año. Es como, digo, para el resto de los que no son de esta disciplina, ¿no? Como tener personas con infarto y no ponerle aspirina, no ponerle IECA. Así es no ponerle tratamiento antirretroviral a alguien de forma precoz con la mortalidad al año. Digo porque esto, está bien, está basado en estos estudios, etcétera, y son nuevas recomendaciones, pero nada, está bueno
Susana y después Sofía. Ah, ¿vos querés decir? No, iba a decir lo mismo, que esto es No. mortalidad, o sea, inicio precoz, tuberculosis, VIH, inicia No, la creo que tuberculosa. el cambio que está marcando acá es el de la infección oportunista, que siempre ha sido bastante complejo poder llegar a definir cuál es la oportunidad en el marco de algunas infecciones oportunistas sin aumentar el riesgo de mortalidad, ¿no? Que, por ejemplo, con meningitis criptodora, por ejemplo, también se está revisando si todavía no hay que acortar más ese tiempo. Con tuberculosis meningia parece estar claro que todavía no lo podemos acortar, porque el SIRI que provoca puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, lo más difícil para nosotros, creo, como infectólogos, es que tenemos una alta proporción todavía de diagnósticos tardíos, donde está clarísimo que si yo le puedo empezar el TAR el mismo día, es diagnosticar y tratar, le va a cambiar el pronóstico, pero que además tendría que tener las posibilidades de acceder a ese paquete de intervenciones para diagnóstico tardío, que es hacerle el XPER, hacerle la placa, hacerle el antígeno de cripto en la orina. Digo, porque no es el antígeno de cripto, el antígeno de histo, o sea, no es menor que el no tener acceso a esas cuestiones rápidas, de diagnóstico rápido, nos limita bastante. Pero además nos situamos en un Uruguay donde, por lo que mostró Mariela, de vuelta empezamos, siempre estuvimos bajo y posiblemente efecto pandémico bajamos aún más la cobertura del TAR en las personas con VIH. Ni siquiera, yo ya a esta altura, no sé si empezar temprano es sumamente importante, pero ni siquiera los estamos tratando en algún momento de la tuberculosis. Y eso es gravísimo, porque eso cambia totalmente el pronóstico. Y ahí creo que es donde hay que poner mucho pienso de por qué la tuberculosis va por un lado, y eso nos pasa desde siempre, y el VIH va por otro, y es como que no se cruzan lo asistencial nunca, ¿no? Y por último, porque no me quiero olvidar, porque después viene lo de diagnóstico, cuando hablamos de accesibilidad al diagnóstico, yo celebro todo lo que está aumentando, lo que dijo la ministra, que hay más lugares para hacer XPER y todo lo demás. Pero en el privado no se hace XPER, tenemos un acceso muy limitado. O se le transfiere el costo al paciente. Entonces, y en el privado hay tuberculosis, también la gente tiene tuberculosis. Entonces, yo digo que lo que está faltando para la accesibilidad, más allá que el programa tuberculosis siga incorporando equipos y lo vaya llevando a todo el país, es que sea una prestación obligatoria de las instituciones, como tantas otras que venimos tan atrasados con la incorporación de prestaciones en las instituciones, de fármacos, de prestaciones, o sea, que no le transfieran el costo al paciente, porque no vamos a eliminar la tuberculosis cuando no estamos teniendo en cuenta lo que hoy decía Gabriela, que es el sostén social, y esto es parte del sostén social, asegurar el acceso y la equidad.